Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y continuamos conversando sobre estos temas de política que están tan apasionantes e interesantes, y queremos partir con una situación, Cristian, del presidente Piñera. La última encuesta Criteria le dio 7 puntos y estuve viendo ahí con detalle la encuesta, y la verdad es que en el mejor de los casos, digamos, ¿cierto?, cuando se analizan por grupo, el segmento S1, cierto, que podría ser la gente de Cachagua y de Vitacura, en fin, le da un 13 y algo, digamos, de cierto de aprobación a su gobierno, pero todo el resto realmente es lapidario. El segmento D tiene un 5%, entre los jóvenes tiene un 3%, o sea, un presidente que prácticamente, y ahí está el tema. Muchos dicen mejor que se vaya para la casa, ¿cierto? Porque se está llevando al sector y se está llevando a las instituciones. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, en primer lugar, de un punto de vista metodológico, hay que subrayar que la encuesta a la cual te refieres tenía un margen de error de 3%. Entonces, si hay 3% en algunos sectores, quizás está a cero el tipo, o está a 4%. Yo creo que es catastrófico el desempeño de Sebastián Piñera desde un punto de vista político. Si tú lo miras fríamente, básicamente porque está subrayando, hasta su propio sector se lo está huyendo. Y yo creo que la obsesión de Sebastián Piñera de quedar en la historia a un momento dado, de jugar un poco al revanchismo con la calle, a un momento dado que sí, él iba a manejar esto, finalmente una catástrofe. Yo creo que también hay un asesor que se pasa a través de las varas del señor Labouré, que es un asesor que ha estado acá desde el inicio del mandato y no vive ninguna consecuencia de una decisión catastrófica desde un punto de vista estratégico. Yo creo que Sebastián Piñera un año no va a cambiar. Yo creo que esto va a seguir así y yo creo que sí, obligatoriamente va a tener consecuencias en su sector. Ahora también acá hay una lectura de clases, como te dices, de clases sociales, y hay un sector que está respaldando siempre una posición fuerte, conservadora, en el sentido de querer mantener el sistema, y esos son los sectores, los barrios altos de la zona metropolitana, y también eso se reflejó con las cifras del rechazo o apruebo, donde ahí el rechazo ganó. Y tú puedes ver que también hay partidos como los republicanos que sí están teniendo asidero en el sector desacomodado. Yo creo que acá la situación política, la situación social también va a cristalizar, extremizar políticamente postura, y que van a estar relacionados con condiciones sociales. De manera desafortunada para Sebastián Piñera, hay más gente en dificultad económica y por eso hay mucha gente que lo va a rechazar, sobre todo cuando tú ves que en el caso del segundo retiro del % hizo demorar esa opción. No se entendió muy bien por qué. Entonces, si hay una seguidilla de errores táctico-políticos, yo creo que uno no puede esperar que tenga popularidad. Yo creo, para mí, que eso va a continuar, y que con los que dicen que piden su renuncia, yo, si bien no estoy de acuerdo con eso, de algún modo, considerando el desempeño catastrófico que tiene, cada vez más le entra más agüita a ese molino para justificar, para fortalecer esa postura de renuncia anticipada. Sí. Nathan, ¿cómo ves tú el tema? Digamos, tú perteneces a un sector, ¿cierto?, que apoya o apoyó, no sé, al presidente Sebastián Piñera. Tú también fuiste funcionario, digamos, del gobierno hasta hace poco. ¿Y cómo ves tú? Porque de alguna manera, ¿cierto?, en la derecha también han surgido voces que señalan que él está de alguna manera, ¿cierto?, socavando, horadando, digamos, el caudal electoral que siempre ha tenido, digamos, el sector. Y esto, por supuesto, que le va a pasar la cuenta a los partidos, digamos, en las próximas elecciones. Mira, yo creo que obviamente en un régimen presidencialista como el nuestro, uno tiende a centrar, ¿cierto?, todo esto en la figura del presidente, toda la crisis política, social que hoy día estamos. Porque es bueno recordar también que las instituciones en general, los partidos políticos también, su rango de aprobación incluso es inferior a lo que tiene el presidente. O sea, estamos hablando de 2%, 3%. El caso del Congreso es una de las instituciones que está con la menor aprobación, o sea, mucho menos que el presidente incluso. Entonces, y los partidos políticos también, la ex nueva mayoría está entre digamos, con las más bajas tasas de aprobación. Entonces estamos hablando de que aquí hay una crisis política, social como país. O sea, obviamente, como digo, en una figura, digamos, como la nuestra, que es tan presidencialista, uno tiende a centrar
todo en la figura del presidente, que yo creo que es una de las cosas que hay que revisar, a lo mejor este tema tan presidencialista, yo creo que por ahí también hay una mirada que hay que dar en la nueva Constitución. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un mea culpa, porque es re fácil, o sea, hoy día uno sale esta encuesta Criteria, y salen todos los presidentes de partidos y todos diciendo, oye, la aprobación del presidente, ¿qué es lo que hace ahí? Tiene que renunciar y todo. O sea, si fuera por eso, o sea, tendrían que renunciar todos en realidad, porque la verdad es que la crisis es total. O sea, aquí todos hablan como que tuvieran grandes aprobaciones y están en un 3%, 4%, o sea, están más bajos que el presidente y están criticando. Entonces, yo creo que acá hay que hacer un mea culpa general. O sea, aquí hay un tema político que hoy día explotó, ¿cierto? Pero es una acumulación de mucho tiempo y donde realmente lo único que demuestra es que la política se desconectó completamente de lo que la ciudadanía quería. No dimos, porque yo también soy parte del mundo político, no dimos respuesta a las necesidades reales de la población. Entonces yo creo que eso, digamos, de centrarlo en una persona y decir todo está mal y casi así salen dando unos discursos de que el presidente se tiene que ir para la casa, yo creo que junto con eso debería ir la firma de varios ahí asociada, porque, como digo, los grados de aprobación son realmente lastimosos y penosos para todos los que estamos en esto un poco de la política, porque finalmente todos caemos dentro del mismo saco. Sí, sí. Bueno, Rubén, ¿cómo ves tú el tema? Digamos, ¿hay que hacer un listado y pedirle renuncia a todo o no, digamos? Pásame el listado para anotarme también. Sí. Y nos vamos todos para la casa. No, pero mira, acá yo discrepo un poco con la opinión que da Nathan, porque al final del día, lamentablemente, nos guste o no, tenemos un sistema presidencialista, donde es unipersonal y los poderes del Ejecutivo radican en él. Y él tiene que conducir un país, un Estado y un gobierno y una coalición que se le desarmó. El síndrome del pato cojo, y Cristian lo entiende mejor que todos, ¿no es cierto? Hace rato está instalado en la moneda. Lo que está pasando hoy día con las elecciones que tiene la UDI, pretendiendo elegir a Víctor Pérez, el ex ministro de Interior, ¿no es cierto? Es un síntoma de que nadie entiende lo que está ocurriendo en el país y en esta sociedad. Seguimos, insisto, bajo los mismos criterios, como los mismos cánones de hacer política, ¿ya? Y eso el presidente no lo entendió, Sebastián Piñera no lo entendió. Muy bien daban el ejemplo del retiro del 10%, de darse gustitos políticos, y esto trae consecuencias económicas para un país que está en una crisis económica que venía de antes, que se ve agravada por la pandemia. Todo lo que estamos viviendo hoy día nosotros en nuestra región es producto de estas dos consecuencias reales que lamentablemente le tocó vivir a Sebastián Piñera. Pero si hubiera tomado otras acciones más acordes y más empático con lo que estaba pidiendo la sociedad, a lo mejor estaríamos en una situación distinta, ¿ya? A lo mejor. Pero lamentablemente con posturas muy ideológicas, muy politizadas, defendiendo un modelo económico trae consecuencias. Por ejemplo, simple, sencillo. Uno siempre ve la Fundación Sol, ¿no es cierto?, que a muchos no les gusta, pero da criterios económicos bastante reales, cuando te dicen, ¿no es cierto?, han pasado tantos días del estallido social y todo sigue igual. El sistema de AFP, el sueldo mínimo, etcétera. Y eso es una realidad cotidiana que vivimos todos los chilenas y chilenos. Todos los que viven en la región de Tarapacá lo sabemos. Las cifras de cesantía que tenemos, disfrazadas o no, en la región de Tarapacá son las más altas del país. Claro, tenemos el eufemismo del emprendimiento y toda una maquinaria estatal que se desplaza en términos de Cercotec y la ayuda de FOSI, pero al final del día eso es una cesantía disfrazada y un engaño para esa persona. Y lo demostró esta crisis. El retiro del 10%, el primero y este segundo retiro, va a salvar nuevamente la economía por un periodo. Acá no hay que ser gran analista, todos sabemos lo que significó el primer retiro del 10%. Y si también pensamos las medidas económicas que se han tomado en función de salvaguardar al trabajador, a la trabajadora, ¿no es cierto?, hemos tenido que recurrir a nuestros propios fondos. El seguro de cesantía lo paga el trabajador, no lo paga el empresario ni el Estado, en un porcentaje. El retiro del 10% fueron nuestros dineros. Este segundo también. Y los aportes del IFE no han sido todo lo que se requería. Entonces, esa es una realidad. Entonces, en ese sentido, el presidente Piñera ha sido muy
obsecuente en una postura ideológica que no da a pie con el requerimiento que requiere nuestra sociedad. Entonces, ese cuestionamiento del 7% que hoy día refleja eso, y puede ser, claro, con todos los que manejamos un poco la estadística, ese más o menos del 3%, ¿no es cierto?, estaría entre el 4 y el 10, por ahí, ¿ya? Entonces, esa es la realidad que tenemos. Los partidos políticos tenemos que asumir esta desafección de la política que ha realizado, pero esto no viene de ahora, viene de una consecuencia desde que emergimos de la dictadura, nace la concertación y se coarta la participación. Y reitero, se cae en el clientelismo político, ¿no es cierto? Y una forma de ser política. Los hechos de corrupción de la política y la economía, nuestra región de Tarapacá es el niño símbolo. Tenemos a un ex senador, Ortiz, a una diputada, exdiputada, que están siendo hoy día, ¿no es cierto?, sancionadas por lo mismo. Entonces, esa forma de política es la que está cuestionada. Pero ahí no estamos todos los partidos. Ok, Rubén. Bueno, Patricia, ¿cómo es todo el tema? ¿Siente que va a llegar el presidente hasta el final de su mandato o va a renunciar antes? Ciertamente, y está claro que el Poder Ejecutivo acá es el que dirige, el que administra el gobierno, y lamentablemente no hay cómo decir no tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad política. Claramente, está radicada allí, y eso se baja a cada uno de los intendentes de las distintas regiones, que son los representantes políticos del presidente. Las decisiones desde el plano de cómo abordar la pandemia y darle solamente una mirada sanitaria, pero exclusivamente del sistema de salud, y no darle una mirada para resguardar lo que es el plano económico, social de las familias que se ven afectadas, ya nos demuestra que no dio el ancho el presidente. No dio el ancho, no respondió. Efectivamente, todas las medidas que mitigan y que intentan darle un sustento a las familias salen del mismo bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas. El 10% es la muestra de aquello, de los propios fondos de cada ciudadana y ciudadano. Entonces, acá los recursos del Estado no lo hemos visto súper minimizados en alguna suerte de subsidios, de IFE, etcétera. Y todo lo demás, en cuanto a préstamos, estamos hablando de préstamos, todo pensando que el día de mañana ese ciudadano o esa ciudadana tiene que devolverlo. Y no se ha migrado de manera integral. Por otra parte, son decisiones políticas del área económica, social, que no hemos visto, que se han implementado a media. Entonces, por algo que salta nuevamente la necesidad de un segundo retiro del 10%. Y el presidente sale con su famoso, requerimiento del Tribunal Constitucional. Son estas cosas tan sencillas que mira la ciudadana que uno escucha cuando se reúne. Oye, presidente, ¿cómo se pasea por Cachagua sin mascarilla? No, disculpen, es que fue un error. Por favor, o sea, son muestras tan sencillas, tan simples, que cualquiera podría decir hasta de perogrullo, pero que uno no lo ve dentro de las medidas sensatas que uno espera que un presidente tenga. Un presidente no tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Y acá, lamentablemente, el presidente Piñera, en estas decisiones desde lo personal, hasta actitudes que la ciudadanía hoy día interpreta. Cada una de las actitudes que hace el presidente, cada una de las posturas que toma. Y en realidad siempre la interpretación es que de una soberbia máxima, de una displicencia frente a lo que sucede al resto, y de porque todavía no logra entender que existe, acá hay un conflicto entre la ciudadanía y la élite. No logra centrar que ahí tenemos la mirada, o que ahí está el conflicto, y tomar medidas que permitan ir desinflando este conflicto. No lo he visto. No logra percatarse de que sus actos generan un daño a lo que hoy día entendemos como gobierno. Y las políticas públicas que se han adoptado para enfrentar la pandemia, insisto, lamentablemente han sido paupérrimas y nos han llevado a las situaciones que cada región nos ha tocado enfrentar. Ok, Patricia. Bueno, precisamente, Cristian, queríamos abordar de alguna manera, ¿cierto?, en el último bloque del programa, el tema del manejo de la pandemia, ¿cierto?, y la amenaza probable de una segunda ola, digamos. Entonces, queríamos ver cómo ves tú el tema y cómo se ve además en nuestra región, digamos que estamos bastante complicados, o sea, mucho tiempo que pasamos a la fase 2 y ahí nos quedamos estancados,
la única comuna del norte del país, entiendo que no logró avanzar a los pasos siguientes. Y bueno, y seguimos igual, con la gente en la calle reclamando. Ahora hasta los viejos pajueros estos también estuvieron protestando y hacen caso omiso, digamos, de las instrucciones de la autoridad y siguen circulando por las calles de nuestra ciudad. Yo creo que sí, en el caso de Iquique, de Tarapacá, igual tú no puedes negar que hay algo muy negativo, hay un desempeño que nos da la impresión que es tan positivo, porque no desde hace mucho tiempo, y también como lo subrayó Patricia, esto no ha dado lugar a una política social, y sin el retiro de los 10%, muchos de los chilenos, me incluyo, estarían en una situación más dificultosa aún. Igual fue realmente una ayuda necesaria los 10%, y también este nuevo retiro. Yo creo que eso no va a cambiar, porque de algún modo no está perfilado el sistema para ayudar socialmente. Entonces, obligatoriamente se van a enfocar simplemente desde el punto de vista sanitario, y si ese punto de vista sanitario nos da resultados, como en el caso de Iquique, que no permite retomar a un momento dado, en corto plazo, la actividad económica, ¿qué balance te queda? Y eso va a afectar, tu pregunta anterior, directamente la popularidad del presidente, porque el intendente está a cargo de eso. Bien, bueno, también están otras instituciones también, acá los militares también juegan un rol, carabineros, pero todas esas instituciones, en el caso de Iquique, no creo que relacionado con el gobierno, no creo que han dado resultados probantes. Entonces, yo no veo que eso se pueda mejorar sobre un corto plazo, honestamente. Y lo que queda ahora como tiempo para el gobierno, yo creo que sí va a tener que enfrentarse a un rebrote si rebrote hay. Y la lógica quiere que va a haber uno, porque en la mayoría de los otros países hubo un rebrote después de un periodo más tranquilo. Yo creo que desde un punto de vista social no va a haber cambio y no vamos a quedar focalizados sobre el punto de vista sanitario. Y eso va a permitir, eso yo creo que va a tener como consecuencia que quizás para la elección de fin de año, del próximo fin de año, que va a ser presidencial y legislativa, posteriormente a lo que va a suceder en abril, yo creo que el panorama electoral se va a tensionar aún más si la situación económica y social no se mejora. Entonces yo creo que a finales de 2021 arriesgamos que este clima social sea tensionado. Sí, Nathan, ¿cómo ves tú el tema? Digamos, hay una situación regional, ¿cierto? Pero también hay una situación a nivel del país, lo que acaba de señalar Cristian, que va a repercutir, por supuesto, en todas las elecciones que tenemos, digamos, terminando con la presidencial a fines de año. A ver, yo creo que obviamente el tema de las municipales, se eligen también autoridades, yo creo que va a marcar un poco también cuál es la postura y la mirada desde la ciudadanía. Yo creo que ahí va a haber un gran referente el día 11 de abril. Yo creo que es cierto, las medidas creo que podrían haber sido mejores, pues se podría haber buscado otros caminos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que incluso el presidente hace pocos días, incluso él lo mencionaba en una entrevista, hacía un mea culpa con respecto a las medidas que se podría haber ido quizás de otra manera. Yo creo que acá lo que hay que hacer es volver a conectarse. Yo creo que también tiene que haber aquí un trabajo mucho más amplio y mucho más también de entender que este es un problema de todos. Porque aquí lo que hemos vivido también gravemente durante todo este tiempo ha sido una polarización. O sea, los extremos también se han activado de manera muy fuerte y creo que eso no le ha hecho bien también al tema de los acuerdos. Este es un momento de buscar los acuerdos, de buscar los encuentros y creo que en ese sentido también es muy importante hacer mea culpa de todo y también entender que todos son parte. Creo que ahora se ha ido encauzando esto. Hemos visto el último tiempo, creo que en el mismo Congreso, porque el Congreso finalmente es una panorámica de lo que pasa también políticamente. Creo que también se ha ido más en esa línea de buscar un poco mayores entendimientos, mayores acuerdos. Yo creo que eso finalmente es lo que le hace bien al país. Creo que por ahí también hay que entender que esto es una situación excepcional, porque de repente uno se encuentra también con una posición muy dura, muy dura, y muy poca autocrítica también. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el tema de
del mismo acuerdo por la Constitución. O sea, hay partidos que no estuvieron por ese acuerdo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que finalmente hay que buscar esos consensos que son los que finalmente van a ir sacando el país adelante. Creo que utilizar estos momentos para plantear, ¿cierto?, y atrincherarse en una postura ideológica, creo que no le hace bien al país, finalmente. Ok, ¿cómo es esto la situación, Rubén? Es bastante compleja y tampoco se trata de atrincheramientos políticos, porque aquí lo que se tiene que dar es respuesta a una crisis global de pandemia que está cruzada con esta crisis económica, y se requiere allí, ¿no es cierto?, que las medidas que tienen que tomarse a partir de del super, y ahí hablo del super ciclo electoral, tenemos 7 procesos electorales, se los cruza todas. Entonces ahí, y parte desde el 11 de enero con las inscripciones. Entonces, conjugando esos factores, los que tenemos un rol social y político, somos militantes del partido político, y tenemos que enfocar y encauzar estas demandas y estas situaciones, y tener análisis crítico y certero. Nuestra región de Tarapacá ha tenido una mala conducción en el tema sanitario. Eso es una realidad. Primero, tuvimos un problema que se ha mantenido, en que el Ceremi, Fernández, y el director del Servicio de Salud, Gallaguillo, no se hablaban. Y no había una coordinación ahí. Y eso es vox populi, todos lo saben. Yo soy microbiólogo, estudio la enfermedad y algo sé de virología, ¿ya? Formado en eso, tengo publicaciones científicas en eso y conozco el tema. Yo me entrevisté en un momento tanto con el Ceremi y con el general Paiva, antes que estallara todo esto, en términos estaban todos muy alegres y confiados en los primeros meses que no venía nadie. Viene esto, las cifras no están indicando esto, el robo, el dato epidemiológico dice esto. Pero al final todos se confiaron y después actuando sobre la marcha. Hoy día tenemos un problema grave. De los 2 laboratorios que hacían diagnóstico de PCR, solamente está el del hospital, el de la Universidad Arturo Prat. Desconozco los motivos, dejó de funcionar. Por eso, hoy día hay un retraso en la entrega de los PCR, 4 o 5 días, cuando el protocolo te dice 3. Todos están calladitos, nadie dice nada de eso. ¿Ya? Entonces, esas son realidades que tenemos y nos están golpeando. Entonces, nosotros como región y con las autoridades necesitamos una mayor coordinación. Yo sé que a veces nos llenamos que decimos que tenemos la mesa COVID, pero efectivamente se implementan los requerimientos que llevan algunos y se escucha a todos, porque si no hacemos un club de amigos de Toby o de Lulú, ¿ya? ¿No es cierto? Y no, quedamos en esa situación, pero no recogemos la demanda verdadera. Y en este superciclo electoral que vamos a enfrentar, y está la Convención Constitucional que tenemos que elegir, pero también, ¿no es cierto?, hay que entender, y ahí es donde discrepo con Nathan, en términos que este acuerdo, respetable, pero tampoco incluyó a todos. Y eso es la verdad lo que pasó, ¿no? La paridad se fue fuera del acuerdo, no estaba contemplado en el acuerdo. El tema de los pueblos originarios tampoco, y ahora se está dando una solución que no es la más adecuada. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de elementos reales que no han posibilitado la participación de toda la ciudadanía. Ahora, tiene que haber un vaso comunicante y eso no está garantizado en este proceso. Okay. Entonces nuestros enfrentamientos electorales que vamos a tener hoy día, hay que buscar alianzas políticas que efectivamente den cuenta de este cambio, pero que efectivamente intenten por el cambio, porque la unidad por la unidad y las alianzas políticas por juntarnos a conversar que van a dejar el statu quo, vamos a cambiar la careta y el fondo va a ser el mismo, no sirve. Ok. Patricia, ¿cómo ves tú la situación en nuestra región fundamentalmente? Estás sin tu micrófono, Pati. Toda la razón, estaba hablando sola. Haciendo una pequeña mirada nacional, podría señalar que el ministro Mañalich, obviamente con la venida del presidente, pusieron un acento en la fase secundaria, en la atención del paciente, ya cuando estaba ingresando al hospital, y no en la parte de prevención, que es una de las críticas que se le han hecho, porque su estrategia de prevención, donde radican y donde hay que potenciar a los municipios la atención primaria, no se vio reforzada lo que es esa parte.
Segundo, también me han inscrito en la estrategia de trazabilidad, que sabemos que al principio fue un fiasco, la verdad, lo que es la trazabilidad. Ahora el actual ministro París, él ha realizado los ajustes, pero es un híbrido. Es ciertamente un híbrido, pero que ha intentado haciendo ajustes y dado un énfasis mayor en lo que es la trazabilidad. Ahora, a nivel regional, acá tomo un poco lo que dijo Nathan en cuanto a este trabajo que tiene que ser en conjunto y colaborativo. Yo les puedo contar que con fecha 21 de marzo, un poquito después quizás, se le hizo entrega al intendente una carta de parte del Partido Socialista donde nosotros expresamente le solicitábamos lo que era la información por un tema de transparencia informativa que es fundamental para la colaboración ciudadana, respecto a lo que sobre la mesa de vigilancia en red y a lo que era la comisión de brote y emergencia. Pedimos la información. Además, también hicimos aporte en cuanto al tema económico, respecto a cómo podía. Hicimos aporte. Aportamos a quien es la autoridad política, quien tiene la posibilidad de poder bajar lo que son las medidas en nuestra región. Cero eco, ni uno. Escucharon los grillos, nada. Entonces, en esto tiene que ser recíproco. Si no hay reciprocidad de parte de la autoridad política, del intendente, para ver con la ciudadanía, no solo con nosotros, no solo hablo del Partido Socialista, todos los partidos, todas las organizaciones sociales, si no hacemos partícipes, buscamos las alternativas, creo que es imposible que hoy día nos digan, no, pero tiene que ser un trabajo de todos, de todas. No, pues tiene que ser desde el inicio. Y tengo las cartas que fueron presentadas, por lo menos 2. Entonces, creo que ya hay medidas que se han tomado ya a nivel regional que han generado ruido, han generado mucho ruido, porque no se han hecho tomando como las condiciones adecuadas. Ciertamente, si esto se acentúa, el brote, la segunda ola que todos dicen que va a estar en enero, no nos va a pillar bien. Sabemos cuáles son las condiciones de nuestro hospital regional, el único hospital de la región, el tema de la crisis de las camas UCI. Sabemos cuál es la situación. Aparecemos con 10, no hemos bajado de 10 en la ocupación de las camas UCI. Entonces, creo que es allí, en la parte preventiva, en la parte de colaboración, en la transparencia, en la información para la ciudadanía, para generar un aporte, es lo que hoy día en nuestra región no hemos visto nada. Eso. Ok, bueno, muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerle también a todos, ¿cierto?, nuestros invitados. Nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles, ¿cierto?, que nos hayan acompañado. Nathan Olivos, Rubén Moraga, Patricia Pérez, gracias por acompañarnos en nuestro programa, y también, por supuesto, a nuestro analista Cristian Zamorano, y nos reencontramos en un próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, a todos, saludos fraternos. Chao, chao. Muy Chao, bien. chao. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión en una nueva edición, y la próxima semana estamos con nuevos invitados conversando de la actualidad política nacional y también, por supuesto, regional. Gracias por vuestra sintonía.